lo que el doctor Guillermo García Rivas nos pueda compartir. El doctor Guillermo García tiene un doctorado en Derecho Laboral de la Universidad de Panamá. Tiene también un posgrado en Mediación y Arbitraje en la Universidad de Panamá. Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Latina. Es docente catedrático de la Universidad Metropolitana de Ciencias y Tecnología. También cátedras de Derecho de Familia, Derecho del Trabajo y Derecho Procesal, catedrático de la Universidad del Istmo. Y es asesor legal de varias organizaciones sindicales y confederaciones, entre ellas el Sindicato de Trabajadores de la Empresa del Transporte Masivo de Panamá, MIBUS. También es el asesor legal de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Metro de Panamá. Entonces le damos un caluroso aplauso al doctor García, que nos va a hablar sobre la libertad sindical en el sector público y privado. Gracias, doctor García. Muy buenos días todavía a todos. Me la ponen complicada porque me ponen a hablar cerca de la hora del almuerzo, así que la gente va a estar más pendiente a su estómago que a mí. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo para hacerlo lo mejor posible. Inicio agradeciendo a la organización del evento por haberme dispensado el honor de participar el día de hoy, a el amigo José Molina por la extraordinaria exposición que nos ha brindado a todos. Y yo voy a tratar de hacer, repito, o dar mi mejor esfuerzo en aras a que salgan satisfechos y se vayan contentos a almorzar. Miren, yo voy a iniciar señalando lo que en una ocasión dijo Carlos Marx, hace mucho tiempo atrás. Él dijo que entre los trabajadores y los empleadores habían diferencias irreconciliables. Eso que en su momento dijo Carlos Marx sigue siendo cierto el día de hoy, porque de hecho el empleador quiere ganar más producto de su empresa y el trabajador quiere ganar más producto de su trabajo. Entonces esas diferencias se mantienen hasta el día de hoy. Pero debemos partir también de otra verdad necesaria, irrefutable, y es que el trabajador y el empleador no son iguales. El trabajador y el empleador son diferentes. Y son diferentes porque el empleador es el dueño de los medios de producción, es el que tiene los recursos, y el trabajador solamente tiene su fuerza de trabajo, su mano de obra. Entonces, cuando, por ejemplo, el empleador despide al trabajador y se van a un conflicto laboral, el empleador consigue la mejor firma de abogado y probablemente el trabajador no tenga otra que contratarse de repente a Pimpín, por decir algo. Es decir, hay una diferencia, y esa diferencia de naturaleza económica que todos debemos entender, y yo creo que nadie negar, nos lleva a otra realidad. Y es que como no todos somos iguales, no podemos tratar como iguales a quienes desiguales son. Y es allí, y por eso los he llevado a este momento para decirles que ese es el origen del Código de Trabajo, es el origen de las legislaciones laborales de corte social. ¿Para qué? Para tratar como desiguales procesalmente a quienes desiguales son en la práctica. Entonces ahora sí, yo voy a plantear cuál es el objeto de mi presentación. A mí me han encomendado un tema complicado y es hablar de la libertad sindical en el sector público y en el sector privado. Un tema complicado, pero que yo voy a afrontar, creo que de la mejor manera. Pero para poder entrar a dilucidar el tema, porque yo voy a tratar de no hablarle de muchos números o artículos o leyes. Ya ese trabajo lo hizo el amigo Molina cuando habló del aspecto económico. Y yo voy a tratar de circunscribir el contexto de mi exposición, simplemente hablar de cuestiones fácticas. Miren, cuando hablamos de libertad sindical, lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando de un derecho de naturaleza colectivo, porque los derechos laborales son individuales o colectivos. Son individuales, por ejemplo, el amigo que está aquí enfrente asintiendo con la cabeza, por ejemplo, tiene un problema laboral, lo acaban de despedir porque de repente le endilgan una causal de despido. Él va a iniciar un proceso en contra de la empresa por despido
un proceso de naturaleza individual porque le han cercenado derechos inherentes a él dentro de esa relación de trabajo. Cuando hablamos de libertad sindical nos referimos a derechos de naturaleza colectivo. ¿Y colectivo por qué? Porque no restringen su ámbito de aplicación a un individuo trabajador, sino a la colectividad. Miren, yo les voy a hacer una pregunta y cada uno contéstesela mentalmente. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si Juan Pérez, cansado de ganar poco, decide ir a donde el empleador y decirle, es que yo quiero ganar más porque de repente a mí estos $800 no me alcanzan y yo quiero que usted me aumente el salario o renuncio? Ustedes creo que van a decir lo que yo estoy pensando. La empresa le va a decir renuncia, porque es que ese trabajador de manera individual no tiene la fuerza para poder de alguna manera generarse un beneficio, en este supuesto específico un aumento de salario. Y es allí donde nace el movimiento sindical, las organizaciones sociales tendientes a que precisamente se pueda generar beneficios económicos como consecuencia de esa fuerza que da la unión de los trabajadores. Y por eso es que a partir o a través de los, por ejemplo, convenios colectivos, se pueden estructurar aumentos de salario anuales, cosa que no pudiese ser posible si los trabajadores no estuviesen organizados. La pandemia más que nunca vino a desnudar la necesidad de que los movimientos sindicales se fortalezcan y aumenten en números, porque muchos trabajadores, lastimosamente, desprotegidos de esa protección, entre comillas, que dan los movimientos sindicales, fueron objeto de despidos, fueron objeto de mutuos acuerdos que significaban despido y fueron enajenados de sus derechos como consecuencia precisamente de esa desprotección. El gobierno, por su lado, no hizo el trabajo, no hizo la tarea. Y no hizo la tarea porque todos somos conscientes que a raíz de la pandemia lo que se hicieron fue decretos con el propósito de proteger a quien no necesita protección porque es la clase fuerte dentro de esa relación laboral, a las empresas, y desprotegieron, dejaron a la deriva a los trabajadores que debía ser el sujeto y el objeto de la protección estatal. ¿Para qué? Para propender efectivamente mejores condiciones de trabajo. Miren, cuando hablamos de libertad sindical, todos nos vamos a restringir convenio 87, convenio 98 de la OIT, que regulan el tema de la libertad sindical, pero tenemos que verlo en el campo. ¿Qué significa la libertad sindical o qué significan los derechos colectivos de trabajo? Hay una columna vertebral fundamental en materia de derechos colectivos de trabajo. Son tres. Uno, el derecho a la sindicación o sindicalización, que está contenido en nuestro Código de Trabajo, que es el derecho que tiene toda persona de decidir si se afilia a X o Y sindicato, y es el derecho de esa persona también de decidir, ven acá, yo quiero participar en las elecciones para ser miembro de la junta directiva de ese sindicato. Ese es el derecho de sindicalización. Tenemos otro derecho que es el derecho de negociar colectivamente, porque cuando nos metemos a un sindicato, es que el sindicato no es un club para hacer deporte, ni para bochinchar, a veces se hace. El sindicato es un elemento, un vehículo fundamental para el mejoramiento de las condiciones de trabajo que no mejorarían efectivamente si no hubiese esa fuerza que significa la unión de los trabajadores. Es decir, usted hace un sindicato, una estructura sindical, o se incorpora a una estructura sindical con el propósito de que a través de ese convenio colectivo, que no es otra cosa que un contrato colectivo de trabajo, se haga de mejores condiciones de trabajo. Porque, por ejemplo, en el contrato individual de trabajo se establecen las condiciones mínimas a través de las cuales efectivamente se va a regular esa relación de trabajo. Por ejemplo, el amigo que tengo acá enfrente, su contrato de trabajo podrá decir que usted va a prestar un servicio X de lunes a sábado en X horario y va a ganar como consecuencia de la prestación de ese servicio X cantidad de salario. Usted no tiene condiciones diferentes, no puede mejorar esas condiciones de trabajo salvo que el empleador así lo quiera. Porque efectivamente lo que se pactó en ese contrato de trabajo es ley entre las partes y no puede ser objeto de modificación salvo que ambas partes lo quieran. Sin embargo, en ese convenio colectivo de trabajo se pueden modificar esas condiciones particulares y privadas que fue suscrita entre ese trabajador y la empresa. Por ejemplo, el trabajador había pactado $800 de salario.
y resulta que se hace una convención colectiva, o se pacta una convención colectiva, perdón, y a partir de esa suscripción, resulta que anualmente ese trabajador que gana $800 va a recibir un incremento del 3% de su salario anual. Esos son los beneficios efectivamente de negociar colectivamente. Lastimosamente, el porcentaje de trabajadores que en este país están sindicalizados o que están protegidos por una organización sindical es muy mínimo, prácticamente imperceptible. Entonces, uno de los primeros trabajos que tienen que hacer los movimientos sindicales es precisamente vender las ventajas, los beneficios que tiene el pertenecer a una estructura sindical con el propósito de ganar beneficios. Sin embargo, el sector empresarial también ha hecho su tarea y se ha encargado de, efectivamente, de vender las cosas malas de los sindicatos. Ojo, también hay. Pero entonces nosotros no hemos hecho las cosas. Miren, cuando cambian los medios de producción, siempre varían las condiciones de trabajo. Se los paso a explicar. Miren, yo voy a hacer un ejemplo quizás al lado de los cabellos y grotesco. Pónganse décadas, siglos atrás, en donde el trabajo era manual, artesanal, y resulta que a partir de la era industrial surge una máquina. Había una zapatería primero, en donde habían 10 zapateros. Estos 10 zapateros, cada zapatero hacía 5 pares de zapatos por semana. Pero resulta que llegó una máquina, 5 por 10 son 50, recuerden, pero llegó una máquina a la empresa. Esa máquina en la empresa hacía 150 pares de zapatos por semana. Y resulta que solamente se necesitaban 2 personas. Uno que empujara la vaca para la máquina y otro que tocara el botón. Ya. Es decir, sobraban 8. Eso modificó efectivamente la forma de prestación del servicio y por lo tanto modificó la estructura de las relaciones de trabajo. ¿Por qué les pongo como ejemplo esto? Porque es que hoy estamos en plena modificación de los medios a través de los cuales se presta el servicio. Medios hoy día tecnológicos e informáticos que varían las condiciones. Y yo creo que eso va a pasar muy pronto en muchas de las empresas donde ustedes laboran, en donde un mecanismo informático tecnológico va a hacer el trabajo que hacen 3 o 4. Y probablemente esos 3 o 4 ya no son necesarios. El teletrabajo, miren, el teletrabajo surge como anillo al dedo al gobierno y a la clase empresarial. Yo recuerdo que incluso en ese momento, acompañado de la dirigencia de CONATO, fuimos a hablar con la ministra ante nuestra protesta por en ese entonces proyecto de ley de teletrabajo. Estamos hablando de enero del año 2020. ¿Y por qué? Porque el teletrabajo afecta al sindicalismo. Yo no voy a hablar de los otros problemas del teletrabajo, sino el problema sindical. Miren el problema que tenemos o que tienen los sindicatos. Imagínense que es difícil ponerse de acuerdo para estructurar correctamente un movimiento sindical en una empresa que está físicamente ubicada en un lugar. Ahora imagínense tener que sindicalmente intervenir a una empresa en donde tiene 100 trabajadores, pero todos están desde su casa. No solamente es complicado para el sindicato, es complicado para el trabajador porque no tiene protección desde el punto de vista que le da una estructura de naturaleza sindical. Ese es uno de los problemas del sindicalismo, un problema que hay que afrontar y entender. Miren, aquí hubo, y yo simplemente voy a hacer memoria, en uno de los gobiernos, que yo no voy a decirlo, aquí todos lo saben, que se trató de descabezar el movimiento sindical, diciendo es que ahora la cuota sindical no la vamos a tener, el empleador no tiene que descontarla en la fuente, sino que el sindicato tiene que irla a buscar a donde está el trabajador. Esa fue una medida para descabezar el movimiento sindical. Yo recuerdo, en ese momento yo dictaba una cátedra también de Derecho Laboral, y entonces cuando me preguntan eso, yo le dije, mira, yo lo que me acuerdo, yo no tengo ningún problema con Saúl ni Genaro, yo aclaro simplemente, pero los voy a usar de ejemplo. Yo me imaginaba a Saúl y a Genaro yendo a buscar la cuota sindical en las construcciones. En esas construcciones donde en la fila de afuera está el del perfume, el Indostán del préstamo, la de la pensión alimenticia y detrás de ellos iba a llegar mi amigo Saúl y Genaro. Es decir, y la de la fonda también. Entonces resulta que esas son medidas estatales, evidentemente ante el clamor y ante el movimiento sindical fueron derogadas. Pero es que se hacen medidas tendientes precisamente a afectar esa libertad sindical.
Porque es bonito hablar de libertad sindical. Panamá, ir a la OIT siempre que hay congreso y decir aquí se respeta la libertad sindical en toda la plenitud de la palabra, aprobar todos los convenios. ¿Qué decía mi amigo? Aprobar todos los convenios de la OIT, ratificar todos los convenios de la OIT, pero en la praxis, en la práctica, en el mundo real pasan cosas. Miren, hay otro tema que para mí afecta muchísimo la libertad sindical. Recuerden que quedamos en el punto número 1 de que el derecho es sindicación. Yo voy a tratar de no demorarme porque sé que ya queremos ir a comer. Yo voy a tratar de limitarme al tiempo que me acortó 1 minuto mi amigo. Entonces, resulta lo siguiente. Imagínense ustedes lo que está pasando en el Ministerio de Trabajo, en donde cuando sindicatos van a ejercer su derecho legal de declarar la huelga, el Ministerio de Trabajo dice, no, aquí no hay huelga porque resulta que esa empresa presta un servicio público y tiene que quitar arbitraje obligatorio. Entonces, ese es un atentado directo contra la libertad sindical. Porque, por ejemplo, lo hicieron con Estrella Azul, cuando Estrella Azul no presta ni un servicio público. Entonces, y lo han hecho con otras empresas que no prestan servicio. Esos son atentados directos contra esa libertad sindical. Porque el segundo punto o el segundo aspecto que resulta columna vertebral en el tema de la libertad sindical y el derecho colectivo de trabajo, tenemos el derecho a negociar colectivamente. Que como ya indiqué, es la posibilidad que usted se siente en igualdad de condiciones con el empleador. Ojo, nunca más va a tener esa oportunidad. Solamente allí, en ese momento en donde usted y el empleador en esa mesa de conciliación son iguales, que se sientan a negociar las condiciones de trabajo. Y allí surge el tercer elemento que resulta fundamental y que también es columna vertebral del derecho colectivo de trabajo y por lo tanto también tiene directa relación con la libertad sindical, y es el derecho a la huelga. El derecho a la huelga es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores o de las organizaciones sociales. Porque imagínense si ustedes no tuvieran derecho a huelga, ¿cómo quedaría la mayoría de las negociaciones? Es que el derecho a huelga es la posibilidad que ustedes tienen de negociar con fuerza. Es el elemento coercitivo que obliga al empleador a ceder a las aspiraciones legítimas de los trabajadores. Pero si el Estado, a través de decisiones arbitrarias, decide que ese derecho a huelga te lo voy a limitar porque estás prestando un servicio público, atenta directamente contra ese, efectivamente, derecho o libertad sindical. Miren, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes qué creen que nació primero? De los 3 derechos colectivos de trabajo que he enumerado: derecho a sindicación o sindicalización, derecho a negociar colectivo colectivamente, o derecho a huelga. ¿Cuál de esos 3 ustedes creen que inició primero? El de la huelga. Correcto. El derecho a la huelga o la huelga como tal nació primero dentro de este esquema de las relaciones colectivas de trabajo. Porque es que, no voy a remitirme a la historia, pero es que los trabajadores un día dijeron, ¿sabes qué? Aquí nos están explotando. Resulta que estamos metidos en esta mina 14, 18 horas y algunos tenemos que dormir en la mina, no respiramos aire puro. Entonces, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer algo. Nosotros no vamos a trabajar hasta que modifiquen las condiciones de trabajo. Y en ese momento el empleador se dio cuenta que efectivamente esa presión los obligaba a negociar y los trabajadores se dieron cuenta. Perdón, dígame. Claro, pero en la historia ellos hicieron la huelga y después se les permitió negociar. ¿Ok? Vale, mi reina. ¿Ok? Entonces, esa es la dinámica y después se les permitió negociar, pero el Estado después, incluso la OIT, tiene una prolija jurisprudencia al respecto y dice el Estado, es que todos los estados que son miembros o que han ratificado los convenios 87-98 deben garantizar, porque tengo que decirles algo, los empleadores son vivos, no crean. Los empleadores, como no hay ningún convenio de la OIT, porque no existe ningún convenio de la OIT que establezca el derecho a huelga, los empleadores se han negado a discutir ese tema y dicen, no, es que la OIT no tiene ningún convenio que refiera al derecho a la huelga. Pero es que los trabajadores hemos dicho hasta el cansancio, no, pero es que eso se deviene precisamente de esa libertad sindical, del convenio 87, el convenio 98. Pero ellos no han aceptado ese derecho a huelga. ¿Pero por qué no han aceptado el derecho a huelga como un derecho inherente a los trabajadores? Porque ellos dicen que si ellos lo aceptan, resulta que
en los diferentes estados, cuando se discuta el derecho a huelga, van a remitirse a los convenios internacionales. Y al no haber convenios internacionales, entonces, según ellos, no hay derecho a huelga. Sin embargo, los estados son los obligados precisamente a garantizar el ejercicio de ese derecho a huelga. Y por eso los que están acá, todos deben saber que cuando ustedes van o inician un proceso de conciliación, ya sea a través de la presentación de un pliego de peticiones por incumplimiento de la ley o el convenio o por la aspiración de negociar un nuevo convenio colectivo, ustedes tienen al final del camino la posibilidad de ir a huelga. Y eso es lo que obliga, repito, lo dicho anteriormente, a que el empleador acepte mejorar las condiciones de trabajo. Por lo general, y también lo saben ustedes, cuando se negocian los aspectos económicos, aumento de salario, etcétera, en los 20 días de declaratoria de huelga. Allí, porque es el momento en donde ustedes tienen poder, es donde los trabajadores tenemos poder. Sin embargo, yo tengo que decirlo, nosotros, el movimiento sindical, tiene grandes retos a futuro. Uno es la unificación del mismo, mantener como interlocutor un mismo discurso tendiente precisamente a que no se atente contra los derechos de los trabajadores. Miren, hay un gran reto también y que de repente pasa a veces imperceptible. Y es que los empleadores han encaminado una lucha feroz contra los trabajadores. Pero ahora no lo están haciendo directamente a través de la violación al código o de su intención de modificar el código, no. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional de Diputados hay un proyecto de ley que no se está discutiendo en este momento, lo hicieron un stand-by, pero que pretende, por ejemplo, que los que trabajan en empresas como Apetito 24, todas estas empresas que tienen que ver con motociclistas, sean excluidos como trabajadores, diciendo, hey, ellos no son trabajadores, son mini empresarios. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque es que la tendencia mundial es desregularizar algunas actividades del derecho laboral para desprotegerlo. Si ellos no son trabajadores, no entran dentro de la protección del Código de Trabajo y por lo tanto quedan desamparados. Y esa es la tendencia moderna sobre la cual nosotros debemos prestar mucha atención con el propósito de que no se lleve a cabo. Y toca a los sindicatos hacerlo. ¿Por qué? Porque tristemente los estados, que algunos de ellos están movidos por intereses económicos, están de alguna manera participando en la elaboración de estas propuestas con el propósito de cada vez más desproteger a los trabajadores. Miren, aquí a cada rato se habla de la crisis de la Caja del Seguro Social. Una crisis real. Una crisis concreta, pero una crisis generada porque no se le ha prestado adecuada atención en este país al problema del desempleo. El amigo economista habló claramente. Antes de la pandemia teníamos un desempleo de 7.1%. Antes de la pandemia veníamos incluso ya aumentando los niveles de desempleo en Panamá. La informalidad está, creo que por el orden de los 46-47% en este momento. Y eso significa personas desprotegidas. Eso significa aspirantes a 120 a los 70 a futuro. Eso es lo que significa. Entonces, en la medida en que los estados no apuesten efectivamente a dos cosas fundamentales. Una es la creación de políticas efectivas tendientes a crear fuentes de empleo, no a través del Estado, sino de la empresa privada, pero con trabajo decente. Y dos, tratar de que todos los trabajadores, así sean informales, tengan la protección de la seguridad social necesaria para robustecer, las arcas de la institución y mejorar las condiciones de vida de esos trabajadores en el presente y en el futuro, porque el trabajador de hoy va a ser un jubilado del mañana. Y en la medida en que él no pueda satisfacer efectivamente sus condiciones laborales el día de hoy, va a ser, repito, un cliente para 120 a los 70, sin lugar a dudas. Es decir, tenemos que comenzar a hacer políticas encaminadas a eso. Y segundo factor, que para mí resulta necesario, fundamental e irrefutable que tenemos que analizar en este país, y es el aspecto educativo.
La educación, que los sindicatos tienen también que apostar a ella, la educación permanente y constante de sus afiliados, de sus agremiados, porque la educación es la única que nos permite el escalamiento social necesario para salir de ese círculo de la pobreza en el que igual nos mantienen en este país los distintos gobernantes, porque esto no es político, esto es estructural. Entonces, ese es el único modo de hacerlo, apostar a la educación buena, de acceso gratuito y que sea, como dice el eslogan, igual para todos. Termino señalando lo siguiente. En el aspecto del sector público, el derecho a la libertad sindical en términos generales está coartado, cercenado, de alguna manera no encuentra, no levanta vuelo, y no levanta vuelo porque tristemente las diferentes administraciones no le dan la estabilidad correspondiente a esos servidores públicos que signifique una mejor administración de la cosa pública y adicionalmente que signifique un fortalecimiento al movimiento sindical necesario dentro de la estructura estatal. Muchas gracias a todos por escucharme y quedo pendiente de sus preguntas. Agradecemos.